buenos días, Egunon. Vamos a empezar con la segunda jornada y previo a ello sí que además, como luego en el cierre no voy a poder estar, pues desde el Departamento de Educación queremos dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado, tanto presencial como en modo online. Y especialmente también queremos dar las gracias a los ponentes que nos han acompañado y también especialmente a Planetario, que ayer, en el momento donde sí que ya tuvimos que cortar porque no se podía dar en streaming esa emisión, también ellos nos agradecían también la colaboración que hemos venido teniendo estos años. Pues la colaboración ha sido, es y será. Dar las gracias a Planetario también y nada, pues empezamos con la segunda jornada y Fernando Ruiz de Fundación Lucía nos va a contar pues todo lo que han venido haciendo también con su propuesta de las Semanas de la Inteligencia Artificial. Eskerrik asko, muchas gracias. A ver, está aquí. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, ¿verdad? Vale, bien. Pues, oye, nada, pues buenos días y gracias por estar aquí, lo primero. Bueno, como ha dicho Juan, yo soy Fernando Ruiz, vengo de Fundación Lucía y vengo a contaros pues la experiencia que tuvimos con esto de la Semana de la IA, ¿no? Contaros un poco cuál es el origen, pues un poquito el origen de Fundación Lucía, aunque tampoco perder mucho tiempo en eso, y sobre todo qué es lo que hay detrás de este planteamiento, ¿no? ¿Por qué se planteó así? ¿Vale? ¿Por qué planteamos una Semana de la IA? ¿Por qué planteamos una formación en inteligencia artificial de manera muy transversal? Un poco cuáles eran las reflexiones que había detrás de todo eso, ¿no? cuando diseñamos esto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar presentando un poquito a Fundación Lucía. Bueno, se ven aquí un poco los logos de las empresas que están, digamos, colaborando con Fundación Lucía, los patronos, Gelfon IAR, ARPA, Veridas, con Esteban Morras, que estuvo ayer, SCAL, la Fundación Industrial Navarra, obviamente el Gobierno de Navarra, que también está, pues tanto con el Departamento de Educación como el Departamento de Desarrollo Económico, pues está ahí apoyando, y luego pues Caja Rural de Navarra, pues que también está patrocinando este tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Fundación Lucía? Bueno, Fundación Lucía, pues eso, pues es una organización promovida una serie de empresas que trabajan en inteligencia artificial y también junto con el Gobierno de Navarra, que busca alcanzar en el campo de la inteligencia artificial pues algo parecido a lo que se alcanzó con el tema de las energías renovables, ¿no? Pues el generar conocimiento, ecosistemas, intentar impulsar algo que es novedoso y en lo cual no queremos quedarnos atrás, ¿vale? Entonces queremos, en Fundación Lucía, aportar nuestro granito de arena pues para que estudiantes, profesorado, familias, etcétera, pues se impliquen en todo esto de la inteligencia artificial desde lo más básico, desde la educación, hasta donde podamos llegar, ¿vale? Y de alguna manera, lo que como nosotros enfocamos la inteligencia artificial es de manera humanizada, ¿no? Es un poco, este sería el lema nuestro, ¿no? Inteligencia artificial humanizada. Vamos a focalizarnos mucho en la parte humana o de la interacción humana de la inteligencia artificial. Vale. Antes de Lucía y esto de la Semana de Inteligencia Artificial, ¿qué es lo que había, ¿no? Ayer, si no sé si estuvisteis alguno por la tarde, estuvo David Roncal, de Veridas, explicando algunas cosas que él estuvo haciendo en colegios, con El Salvador, etcétera, ¿no? Y básicamente era eso, pues ahí durante 2020, ahí con plena pandemia, 2021, pues estas empresas que trabajan en inteligencia artificial, pues se ponen a, bueno, a ofrecer formación, cursos a colegios, a centros educativos de Navarra, para secundaria. Bueno, pues bueno, formarlos de alguna manera con ciertos conceptos técnicos avanzados para el alumnado, no para ellos, pero bueno, programar en Python, bueno, en Scratch, algunos en Python, bueno, de alguna manera se meten, cada uno por su cuenta, sin conocerse de alguna manera, a hacer este tipo de actividades, ¿no? Claro, ¿qué es lo que, cuando están con ello, qué es lo que reflexionan de alguna manera, ¿no? Pues se dan cuenta, primero, que el perfil del alumnado que se interesa y que accede a ese curso, pues es un alumnado pues, con muy buena capacidad de aprendizaje, es decir, es gente que es buena estudiante, inteligente, etcétera, y segundo, que además tiene una altísima motivación, o sea, les encanta esto, les oyes hablar, les hablas de programación, de inteligencia artificial, etcétera, y bueno, pues les encanta, ¿no? Entonces, claro, las formaciones que ellos están dando en esos colegios son un éxito, porque claro, todo el mundo que va quiere aprender, quiere hacer más, quiere, si estuvisteis ayer en la charla de David Roncal, pues ¿no? lo que transmitía tanto el alumnado como el profesorado, ¿no? que estaba ahí, que quería aprender, pero claro, es solo para un alumnado pues muy selecto, ¿no? Para ese tipo de alumnado que... Entonces, de alguna manera, estas empresas dicen, pues tenemos que intentar organizar algo que sea algo más transversal, que sea para todo el mundo, ¿no? Que sea un poco el germen de lo que pueda venir después, ¿no?
Entonces, ¿cómo llegamos a todo el mundo? Entonces, para ese llegar a todo el mundo se plantea esto de la Semana de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Entonces, voy a explicar muy brevemente en qué consistía la Semana de la Inteligencia Artificial, pero sobre todo lo que quiero explicar es qué hay detrás de la Semana de la Inteligencia Artificial, por qué se plantea así, qué reflexiones son las que nos llevan o qué ejemplos nos encontramos que nos llevan a plantear el diseño de la inteligencia artificial, el diseño de la Semana de la Inteligencia Artificial como lo planteamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué hacemos una Semana de la Inteligencia Artificial? Pues obviamente porque pensamos que la inteligencia artificial es una herramienta básica, fundamental, que debe empezar a aprenderse pues, lo antes posible, desde que ellos puedan tener conciencia para poder adquirir estos conocimientos, ¿vale? A partir de eso, a partir de los 12 años, 13 años, pues no sé si todos, pero mucha gente ya tiene un dispositivo móvil o tiene acceso a un ordenador, tiene acceso a la tablet o tiene acceso al Chromebook o lo que sea, y de alguna manera la IA está por ahí, ¿no? Y esto además vimos, luego explicaré al final, vimos cómo efectivamente pues, había IA y ellos no tenían ni idea de qué estaba pasando por ahí, ¿no? Obviamente porque la IA es algo importante ya en el presente, porque están usando dispositivos que tiene IA, pero no solamente va a ser en el presente, sino va a ser importante en el futuro suyo y en el futuro de toda la humanidad. Esto es una revolución, todo lo que se estuvo hablando ayer, y lo que queremos es que empiecen a ver el papel que va a jugar en sus vidas, repito, a nivel transversal, a nivel, como digo, humano, ¿vale? No solamente a nivel técnico-tecnológico, ¿vale? Y entonces, bueno, pues para tratar hacemos nuestra reflexión sobre cómo debería ser y se plantea un piloto en varios centros de educación, tanto ordinaria como especial, ¿vale? Porque tampoco queremos dejar atrás a la gente que tiene cierta discapacidad, no queremos dejarla atrás. Entonces planteamos para colegios de educación ordinaria y especial, ¿no? Esos son los colegios que participaron y en los cuales estuvimos, pues obviamente cada vez que lo dábamos intentamos mejorar un poquito, corregir ciertas cosas, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿en qué consistía la Semana de Inteligencia Artificial? Y esto es un resumen y no voy a perder más tiempo porque, insisto, quiero explicar sobre todo qué es lo que había detrás, ¿no? Las reflexiones que había detrás. Bueno, había una serie de sesiones, había una sesión que llamamos técnica, básicamente eran sesiones de un par de horas aproximadamente. Había una sesión técnica donde, bueno, pues explicábamos la esencia, lo que era la inteligencia artificial a nivel, pues, como dice la palabra, técnica, ¿no? Pues su estructura, cómo aprende, cómo funciona, con juegos y con vídeos, pero al final era una sesión divulgativa, esto a ver si lo aprendes, ¿no? De alguna manera intentamos explicar qué es lo que había detrás, porque obviamente no tenían ni idea, ni el alumnado, ni tampoco mucho profesorado, porque al final oímos hablar de inteligencia artificial y mucha gente no sabe lo que es eso, ¿no? Después de esa sesión técnica teníamos una sesión práctica donde, bueno, les dejábamos jugar con diferentes aplicaciones, organizábamos pues igual concursos, bueno, vamos a utilizar esta herramienta de inteligencia artificial para dibujar lo que sea, vamos a utilizar esta inteligencia artificial para lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues hacíamos juegos, hacíamos concursos, lo utilizaban, se ponían en parejas y entonces de alguna manera veían el potencial, que era unas partes fundamentales que nosotros queríamos, era que vieran el potencial de la inteligencia artificial incluso sin saber desarrollar inteligencia artificial, sin la parte técnica, es decir, como usuario, la inteligencia artificial es una herramienta que está ahí y la puedes utilizar, ¿vale? Incluso llegamos a generar nuestra propia inteligencia artificial con cosas que a ellos se les ocurría, voy a intentar enseñarle a hacer esto, ¿no? Y entonces pues hacían cosas y bueno, pues veían cómo efectivamente estaban creando aplicaciones sencillas, pero las estaban creando, ¿no? Y estaban creando aplicaciones sencillas y se veían conceptos que se estaban viendo, percibían conceptos que estaban viendo en la sesión técnica, como por ejemplo el tema del entrenamiento, como el tema del sesgo. Ellos creaban su propia inteligencia artificial en sesión práctica y hoy aparecían sesgos. Claro, ellos no se habían dado cuenta, pero aparecían sesgos, aparecían cosas que ellos no tenían en cuenta que podían ocurrir. Y luego también veíamos la sesión ética, ¿no? Porque hablábamos, porque usar la IA pues tiene sus cosillas, ¿no? Ya no solamente la ética de usar la IA, sino la propia ética de la IA, ¿no? Y también pues la hacíamos de manera muy entretenida, pues con ejemplos, con vídeos, con juegos, con debates, de manera que ellos pues iban metiendo, el alumnado se iba metiendo y el profesor también, ¿no? Y luego, bueno, pues para los mayores, pues de cuarto de ESO y primero de bachiller, pues lo que hacíamos era pues una pequeña sesión de programación, programaban y ya. Entonces, bueno, esto iba enfocado desde primero de la ESO hasta primero de bachiller y para estos de cuarto y primero de bachiller, pues bueno, hacíamos un poquito más, ¿no? Una pequeña programación, pues programar algún juego, pues de piedra, papel o tijera, cosas así, ¿vale?
¿Y por qué lo enfocábamos así? Y es un poco a lo que quiero ir, ¿no? A la reflexión de por qué esto se plantea de esta manera, ¿no? De esta manera transversal. ¿Por qué se plantea de la manera inteligencia artificial y se hace de manera transversal, ¿no? Bueno, lo primero es porque, obviamente, después de la experiencia previa, queríamos llegar al mayor número de alumnado posible, obviamente, ¿no? Pues queríamos que no solamente aquel alumnado que es, digamos, que tiene cierta orientación técnica, que tiene ciertas capacidades y que le encanta todo esto, pues se formase en inteligencia artificial. Queríamos llegar un poquito a todo el mundo, ¿no? Pero luego también porque veíamos que la inteligencia artificial tiene un poder de transformación transversal, extraordinario, o sea, no solamente técnico, sino a nivel transversal. Cualquier persona puede aprovecharse de la inteligencia artificial para, ¿no? Todos estos debates que hacíamos ayer sobre cómo van a cambiar los trabajos, etcétera, va a afectar a todo el mundo, en cualquier profesión, y queríamos pues, que el alumnado fuera consciente de ello, ¿no? Porque estamos hablando de su formación, pero también estamos hablando de su futuro, de su trabajo, de sus empleos, y al final del bienestar de la sociedad, en este caso de Navarra, bueno, pues que en la era de digitalización queremos que estas herramientas estén disponibles porque pensamos que el impacto va a ser enorme y queremos que estén preparados para ello, ¿no? Porque, claro, si entramos en la reflexión, un poco de lo que vimos ayer, ¿no? De en 2030, pues, ¿cuántos trabajos se van a crear por la IA, ¿no? Por la digitalización? Porque al final la digitalización y la IA son un poco lo mismo, ¿no? La IA se come a la digitalización, ¿no? Cualquier cosa que esté digitalizada, la IA puede entrar en ella, ¿no? Bueno, pues se van a crear, pues eso, ¿no? Tropecientos mil, muchísimos, ¿eh? Se van a crear muchísimos, y eso como poco, ¿no? Pero claro, tenemos el problema del debate que hacíamos ayer de ¿y cuántos se van a destruir? Pues también, pues tropecientos mil, ¿no? Tropecientos mil, esperemos que como mucho, es decir, esperemos que los tropecientos mil que se creen como poco sean más que los tropecientos mil que se creen que se destruyan como mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, de alguna manera, en su formación, si esto va, digamos, va a impactar tanto el empleo, en su formación, pues ¿qué es la IA o qué es la digitalización hoy en día, ¿no? Pues normalmente la gente entiende, el alumnado también, muchas familias, que la digitalización, la inteligencia artificial es programar y todo lo de alrededor, ¿vale? ¿Qué es todo lo de alrededor? Pues ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, física, eso, ¿no? Entonces, eso es la digitalización. Entonces, mucha gente, muchas familias, muchos alumnos está intentando como, oye, fórmate en esto, ¿no? Ayer comentábamos en la sesión, en la mesa ronda de la tarde, comentaba Iñaki Ayúcar, que es director técnico de Electronic Arts, decía, en nuestro sector no hay paro, paro cero. Desarrollo de software no hay nada de paro, nos pegamos por la gente, ¿no? Es decir, intentar contratar a gente es complicado, intentar contratar a gente con experiencia es imposible. ¿Por qué? Pues porque la gente con experiencia se la rifa, ¿no? Entonces, claro, tú oyes ese mensaje y dices, pues ya sé a dónde me tengo que ir, ¿no? Cualquiera de estas personas que le guste esta temática, estudie, trabaje, etcétera, pues va a conseguir unos de estos 200.000 empleos que se van a crear. Pero claro, ¿y qué es lo que pasa si no te gustan estas temáticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A la gente que no le guste esto, a la gente que dice, es que a mí no me gusta la tecnología, a mí no me gustan las matemáticas, a mí no me gusta la ingeniería, ni la física, ni nada. O sea, esto no va conmigo, ¿no? Pues claro, te quedas un poco como, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esa gente? Yo soy padre, tengo 2 hijas, no tengo ni idea de lo que les va a gustar o no les va a gustar, pero si no les gusta todo esto, el mensaje que se percibe de alguna manera es como, pues lo van a tener mal, ¿no? Pinta mal la cosa. Pero bueno, nosotros pensamos, y para eso diseñamos la Semana de la Inteligencia Artificial como la diseñamos, que no necesariamente tiene que pintar mal, ¿vale? Porque pensamos que el futuro no solo será para el grupo de personas que desarrolla la tecnología, que obviamente va a ser muy importante, y con esto no quiero ni mucho menos menospreciar ingenierías, estudios técnicos, físicas, desarrollo de software, etcétera, ni mucho menos. Pero sí que pensamos que el futuro será principalmente para aquellos que incorpore la tecnología a la sociedad, ¿vale? Incorpore la tecnología a la sociedad, que se me cae el pinganillo, ¿vale? Y en esto es donde nosotros vemos lo de la inteligencia artificial humanizada, ¿vale? Incorporar la tecnología a la sociedad, incorporar la tecnología pensando en las personas, pensando en los humanos, pensando en el que lo va a usar, ¿vale? No solamente es desarrollar, sino también es desarrollar e integrarla. Y en esta integración de la tecnología hacia la sociedad, ahí ya no solamente cuenta la parte técnica, cuentan muchas cosas que muchas veces ni sabes por qué una tecnología se entra o no entra, o se acepta o no se acepta en la sociedad, ¿no? Tenemos el ejemplo del smartphone, ¿no? El smartphone
Bueno, obviamente yo voy enfocando ya a los 50 y yo pues viví la entrada del smartphone, ¿no? El smartphone ahí a finales de los años 90, se empiezan a ver los primeros, en el año 2000, ¿no? Y de alguna manera pues la sensación que tengo yo es que es la mayor revolución tecnológica que ha habido en los últimos 20 años. Obviamente Internet es el germen, ¿no? Ha estado ahí, pero el smartphone, la explosión de la digitalización, bajo mi punto de vista, tiene que ver con el smartphone. No solamente a nivel de software de usuarios, sino a nivel de hardware, a nivel de baterías, a nivel de todo lo que se habla ahora de IoT, etcétera. Todo eso surge del smartphone, ¿vale? Del impacto tan brutal que ha tenido el smartphone en la sociedad, ¿no? De hecho, el smartphone es el campo de prueba y lanzadera de cualquier tecnología. Es decir, hoy en día cualquier tecnología que quiera triunfar, digamos, tiene que estar pensando en el smartphone y se va a probar en el smartphone. Y si en el smartphone no funciona, hablo de tecnologías de digitalización, obviamente, ¿no? También la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial ha tenido un desarrollo brutal, pero porque ha habido un montón de aplicaciones para smartphone que han empezado a utilizar inteligencia artificial. Que si filtros, que si caritas, que si cosas, ha tenido un impacto brutal. Y ahí el smartphone ha tirado muchísimo de la inteligencia artificial. Ayer comentaban, la inteligencia artificial se usa desde hace muchísimos años, o se conoce desde hace muchísimos años, desde los 80, hay los primeros algoritmos. Yo me acuerdo que en el año 2000 yo impartí un curso de inteligencia artificial, pero claro, lo que hay ahora es brutal, es brutal. ¿Y por qué se ha desarrollado tanto? Pues mi sensación es también, el smartphone también ha tenido ahí, ¿vale? Pero ¿y por qué el smartphone ha triunfado tanto? ¿Por qué el smartphone ha tenido el impacto que ha tenido en la sociedad? Por la tecnología. No sé, el smartphone obviamente tiene una tecnología importante, pero no es nada que no tenga un portátil. Es decir, tiene cosas, bueno, alguien podría decir, bueno, pues por la facilidad de uso. Bueno, pues puede ser también la facilidad de uso, pero en realidad la gran mayoría de yo por ejemplo que uso mucho Google Drive, yo prefiero usar Google Drive en el portátil que en el smartphone. El smartphone se usa bien, pero al final el smartphone es el smartphone, ¿no? Entonces, ¿vale? Por el tamaño, por la transportabilidad, pues puede ser también, pero no sé si os acordáis, a primeros de los 2000, cuando, digamos, lo importante era, y saca Nokia un nuevo modelo y es más pequeño que el anterior, entonces veías modelos de Nokia que eran poco más que esto y era como, ¡qué pasada! ¿Cómo es posible? Entonces, pero Nokia no triunfó, es decir, el tamaño tampoco fue importante, ¿no? El tamaño, obviamente, lo puedes llevar de un sitio a otro, eso ayuda un montón, pero los móviles de hoy en día, pues joder, tienen un tamaño también que... Entonces, no parece que sea lo fundamental. Y en mi opinión, y eso es mi opinión, yo creo que el smartphone ha triunfado principalmente por las stores. ¿Y por qué por las stores? No por las stores en sí, sino porque millones de personas han podido plantear, incorporar tecnología a la sociedad a través de millones de apps. Y claro, de la calidad sale la cantidad, pero al revés, de la cantidad sale la calidad, ¿no? Millones de personas que han incorporado esa tecnología, esas apps, lo que fuera, al smartphone, ¿vale? Y en esas apps que triunfan, obviamente la componente técnica es importante, pero no es fundamental. Twitter no triunfó por la tecnología, de hecho te lo dicen los propios creadores. La tecnología que teníamos era una patata y se nos caía el servidor cada 2x3. Twitter triunfó, no lo sé, pero triunfó. Y el planteamiento que había para el tema de Twitter, el planteamiento, cómo se organizaron las cosas, cómo se pensó, pues es lo que hizo triunfar. ¿La tecnología era importante? Sí, pero en realidad cómo se acercó esa tecnología a la sociedad es lo que realmente hizo triunfar. Me da igual Twitter, me da igual Facebook, me da igual cualquiera de estas, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, las stores, y cuando hablo de las stores, repito, hablo de cómo transferir la tecnología hacia la sociedad, es lo que hace que, de repente, el smartphone triunfe. ¿Por qué? Porque la sociedad se empieza a encontrar con cosas que ni siquiera soñaba, que ni siquiera pensaba, y que le son útiles o les gustan o lo que sea, ¿vale? Si hablamos del smartphone y hablamos de las apps de smartphone, pues también podríamos plantear, ¿y por qué triunfa una app? ¿Vale? ¿Por qué triunfa una app? Y entonces, ¿por la tecnología de la app? Pues no necesariamente. La tecnología no parece que sea el factor que a cualquiera de nosotros nos lleva a probar una aplicación móvil, ¿no? No sabemos lo que hay detrás y normalmente tampoco nos importa, ¿no? Por la facilidad de uso, bueno, pues tiene que ver, la facilidad de uso tiene que ver, pero tampoco parece que sea fundamental, lo dicho, ¿no? La facilidad de uso de una app de Google Drive, yo no uso Google Drive en el teléfono en vez del ordenador porque sea más fácil de usar, más o menos es igual de fácil de usar, pero prefiero el ordenador, ¿no? Entonces, ¿la facilidad de uso es importante?
Pues hombre, es un elemento, pero ¿vale? Por los filtros de la app, ¿no? Es que los filtros están súper bien y entonces hago fotos, pues también puede ser, ¿no? Y en este sentido sí que debo reconocer que para mí no es fácil saberlo, ¿no? Ha habido apps, yo estaba haciendo anteriormente desarrollo de aplicaciones, apps que prácticamente eran iguales, entonces mirábamos aplicaciones para copiar cosas y veías, es que son copy-paste y por qué esta triunfa y esta no. Pues es que son iguales y es que esta es más bonita y no sabes por qué. Y yo creo que en realidad nadie lo tiene muy claro, ¿no? Supongo que también el marketing tiene mucho que ver ahí, cómo des a conocer esa app, pero no tienes muy claro. Pero lo que sí tenemos bastante claro es que hay factores que ayudan al éxito y la usabilidad, y por usabilidad no hablo de facilidad de uso, usabilidad hablo orientación de la aplicación o de lo que sea hacia la persona, hacia quien lo va a usar, para mí es un factor fundamental. Como digo, va más allá de la facilidad de uso, ¿vale? Engancha, la usabilidad también tiene que ver con que me guste usarla, con que se me haga atractiva la aplicación, sobre si este botón está aquí o está allá, sobre la lógica, tiene que ver con la facilidad de uso, pero no solo, ¿no? Además diría que no demasiado, ¿no? La facilidad de uso obviamente es fundamental, pero va mucho más allá, ¿no? Lo que decía de Drive, ¿no? Es igual de usar en Chromebook que en smartphone, pero no es igual de fácil de usar, pero no es igual de usable. El tema de la usabilidad, pues eso os habrá pasado, vuestros padres, madres, sus abuelos, pues que sabrán usar el smartphone, pero no saben programar en lavavajillas. Y supongo que pues aquí gente de mi edad le habrá pasado eso de ayúdame a programar el vídeo, ¿no? Y en los finales de 2000, hijo, ayúdame a programar el vídeo que no sé, porque quiero grabar esta película, ¿no? Y obviamente el vídeo es una locura, ¿no? Pero saben usar el smartphone. Y mi madre pues está todo el día con WhatsApp para aquí y para allá y con aplicaciones, pero para lavavajillas pues tiene una notita ahí sobre lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer, lo que a mí me gusta en este caso es usar un poquito lo que es tecnología, una comparación así un poco graciosilla entre lo que es tecnología y usabilidad. Y repito, usabilidad no solamente con facilidad de uso, sino como todo lo que afecta al uso, no solamente facilidad, al uso, la percepción que puede tener el ser humano cuando está usando tecnología, ¿no? Y bueno, pues yo hago esta comparativa pues comparando pues el halcón milenario, ¿vale? Con la Crew Dragon, ¿no? El halcón milenario allá en el futuro, ¿no? De la película y la Crew Dragon pues que está desde 2021, ¿no? Entonces comparo primero la tecnología, ¿no? Entonces claro, si comparas la tecnología del halcón milenario, bueno, pues más allá del tamaño, ¿no? Tú te vas ahí a los foros de frikis de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, y intentas saber qué características tiene el halcón milenario, ¿no? Y entonces el halcón milenario pues tiene cañones láser cuádriples, principales, láser antipersonal de disparo, lanzadores de misiles, a nivel de escudo, pues unos nombres, ¿no? El Torples, el Norvaltix, y todo esto está reportado, ¿eh? O sea, tú vas ahí a la página web y ves que efectivamente estas son las cosas que tiene el halcón milenario, ¿no? La velocidad. 9 millones de veces la velocidad de la luz, ¿no? Ríete tú de Einstein, 9 millones de veces la velocidad de la luz, ¿no? Claro, esto es la tecnología, esto es como se imaginó el halcón milenario allá por los años 70 cuando, ¿no? La tecnología, esto es gratis, ¿no? Yo lo pongo, lo imagino y se acabó, ¿vale? Claro, si lo comparamos con la Crew Dragon, pues la pobre queda un poco mal, ¿no? Porque aparte de que es mucho más pequeña, pues ni tiene armas, tiene escudos, tiene uno y es de carbono impregnado. A mí el carbono, pues hombre, suena tecnológico, pero al final el carbono, no sé si os acordáis, pues las plantillas de Borolor eran de carbono activo, ¿no? Suena un poco como, bueno, está muy bien, pero carbono, ¿no? Es como... Y la velocidad, claro, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Velocidad 28.000 kilómetros por hora y porque le están empujando por detrás, si no, nada, ¿no? Entonces, claro, tú comparas la tecnología de la Crew Dragon y el halcón milenario y dices, joder, macho, pues que realmente que poco hemos avanzado, ¿no? A nivel tecnológico. Pero si comparamos la usabilidad, claro, la cosa cambia. La tecnología, cuando se diseñó todo esto, era gratis. Yo puedo imaginar, pero tengo que plasmar cómo iba a ser el halcón milenario, y esto es cómo es la Crew Dragon, ¿no? Entonces, ¿cómo se incorpora la tecnología a la sociedad? Así. Esto es incorporar tecnología a la sociedad, ¿vale? Entonces, la tecnología es la que es, esta es muy superior, pero cuando alguien te pone a pensar esto cómo lo va a usar las personas, el resultado es ese, ¿no? El resultado de no pensar demasiado o estar obviamente pues unos cuantos años atrás. Claro, imaginar el futuro es muy complicado.
imaginar el futuro es muy complicado. Cuando tienes que, digamos, que describirlo de manera correcta, esto es la descripción de cómo se veía el futuro. Lo otro, la parte tecnológica, era ciencia ficción, ni siquiera ciencia, era ficción, se acabó, pero esto no, esto es realidad. Y cuando tienes que adivinar cómo va a ser el futuro, pues lo normal es que te equivoques, ¿no? Entonces, esto es usabilidad y esto pues es la usabilidad como se imaginaba en los años 70, ¿no? Entonces, bueno, es un buen ejemplo, a mí me gusta, un poco para comparar la tecnología y la usabilidad, ¿no? Porque, claro, incorporar la tecnología a la sociedad no es nada sencillo, ¿no? Es lo que le decíamos también a los alumnos, cuidado, que es que esto no es nada sencillo, no es... Cuando veíamos de la inteligencia artificial, hablábamos no solamente hay que programar, sino hay que hacer más cosas, ¿no? Esto ya lo decía Henry Ford, ¿no? Si hubiese preguntado a la gente, habrían pedido caballos más rápidos, ¿no? Entonces, la propia gente no sabemos lo que queremos, no sabemos ver más allá de un mes, 2 meses, un año, nos imaginamos el futuro y realmente pues no es nada sencillo, ¿no? Entonces, claro, incorporar tecnología a la sociedad no es fácil. El concepto es, o la idea aquí es que no es nada sencillo que ni siquiera la gente te diga qué es lo que necesita, pero tú tienes que incorporar tecnología. La pregunta ahora sería si el desarrollo tecnológico es una barrera, ¿no? Es decir, si yo tengo buenas ideas sobre cómo deberían ser las cosas, pero no tengo esa base tecnológica, ¿es una barrera? Entonces, pues vamos a ver un vídeo pequeñito, muy corto, vamos a ver todo, vamos a ver solo un minutillo y medio, que ya, pues la verdad es que está un poquito desfasado, porque esto va tan rápido, pero sí que de alguna manera responde a la pregunta, ¿no? Con todo lo que estuvimos sabiendo ayer de ChatGPT, etcétera y tal y cual, pues lo he dicho, esto queda un poquito desfasado, pero sí responde a la pregunta de, ¿y si alguien quiere hacer algo de tecnología, algo de software y no sabe? Puede y no le gusta, es decir, no es que no sepa, es que tampoco me gusta. O sea, yo tengo una idea de hacer algo, ese algo necesita software, hoy en día pues es bastante complicado que no necesite, pero yo es que no me gusta el software, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, único esto es un vídeo de YouTube, igual tendrá sus 5 segundillos de publicidad, ¿vale? Venga, no me des la... Mira, está aquí... Imagínate una inteligencia artificial con la que tú pudieras No sé si se oye. con lenguaje natural, con el que ¿No? normalmente utilizas, para pedirle que te programe cualquier cosa que se te ocurra. Que, por ejemplo, tú puedes decirle, quiero, pues, un cuadrado en mitad de la pantalla. ¿Me das a ¿Eh? No, que le quito esto y lo pongo, no creo que es. Pues lo pongo así y ya está. Lo pongo aquí y que se oye perfectamente, ya veréis. Imagínate una inteligencia artificial con la que tú pudieras comunicarte con lenguaje natural, con el que normalmente utilizas, para pedirle que te programe cualquier cosa que se te ocurra. Que, por ejemplo, tú puedes decirle, quiero, pues, un cuadrado en mitad de la pantalla. Le das a ejecutar y se genera el código necesario, pues, para ver un cuadrado en mitad de la pantalla. Quiero que rote. Y que el cuadrado, pues, rote. Que, por ejemplo, cuando clique el cuadrado, este cambie de color y gire aleatoriamente. Genera el código y cuando clicamos, efectivamente, pues esto funciona. No estamos teniendo que programar, simplemente tenemos que saber cómo darle las instrucciones a este sistema para que nos genere el código de aquello que estamos pidiendo. Esta inteligencia artificial, como está viendo, pues existe, se llama Codex y es el cerebro que está, por ejemplo, tras productos como GitHub Copilot, del cual ya hemos hablado aquí en el canal. Y claro, siendo... Bueno, pues esto, ¿no? Un poquito esto es lo que quería que viésemos, ¿no? A nivel un poco de reflexionar, que da la sensación de que el desarrollo tecnológico pues tampoco tiene por qué ser una barrera, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Existen programas, y ya os digo, esto está desactualizado, hoy con ChatGPT es muchísimo más potente, que te permiten hacer un desarrollo de software, probar, testar tus cosas y, por ejemplo, si estás pensando en algún producto, salir al mercado y ver qué tal, ¿no? Entonces, bueno, da la sensación de que el desarrollo tecnológico pues no tiene por qué ser una barrera. Lo que está claro es que si hoy en día es una barrera, el año que viene no lo va a ser. Eso está clarísimo. Vale.
Aparte de todo el tema, entonces, con todo lo que estábamos viendo ahí, lo que tratábamos de explicarle al alumnado es básicamente, oye, es la parte práctica, es decir, oye, tú no necesitas saber programar para utilizar la inteligencia artificial, tú lo que necesitas es imaginar cosas, tú lo que necesitas es tener esas ganas de hacer lo que sea y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para editar imágenes, para crear imágenes, lo que sea, o incluso para programar, ¿no? Y eso es lo que veíamos principalmente en la sesión práctica. Porque de alguna manera la sesión técnica era como todo el mundo lo entendía, pero la sesión práctica es decir, ¿por qué? ¿Por qué una sesión práctica? Porque yo realmente quiero entender lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y lo mismo nos ocurría con la sesión ética, ¿no? El incorporar la inteligencia artificial a la sociedad también tiene una fuerte componente ética que nosotros queríamos explicar al alumnado, ¿no? La ética está desde el minuto cero de la sociedad, de la inteligencia artificial, el propio origen de los datos de entrenamiento, en su sesgo, ¿no? Ellos lo veían, ¿no? Pero también en su uso, ¿no? Oye, ¿cómo uso la inteligencia artificial? ¿Es ético o no es ético el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Esto que ayer planteábamos, bueno, cómo estaba, digamos, Europa legislando el uso de las cámaras para reconocimiento, ¿no? Oye, ¿es ético o no es ético reconocer las caras de todo el mundo que esté pasando por un lado simplemente porque quiero capturar a un criminal? ¿Es ético o no es ético? Entonces, ese tipo de planteamientos, cuando entra la inteligencia artificial en juego, hay que hacérselos, ¿no? Ayer comentaba Esteban, decía, es que en el futuro en los parlamentos no se va a discutir de leyes, se va a discutir de algoritmos de inteligencia artificial, porque de alguna manera todo va a estar en el futuro, esperemos que un poco lejano, ¿no? Y que nos vayamos haciendo todo esto, porque realmente no todo va a estar gestionado de alguna manera por inteligencia artificial, ¿vale? Pero es que hay decisiones mucho más complejas que el mero hecho de usar o no usar la inteligencia artificial, y esto se lo planteamos al alumnado, ¿no? Hay propia ética que pueda tener la inteligencia artificial. Una vez que hemos decidido que lo usamos, ¿qué ética le aplicamos a la inteligencia artificial para que tome decisiones? Porque al final lo que le estemos enseñando a la inteligencia artificial, lo que aprenda de nosotros, va a ser lo que ella va a aplicar, ¿no? Y claro, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién va a legislar? ¿Quién va a evaluar la inteligencia artificial? Eso son profesiones de futuro. Eso no es simplemente el desarrollo de la inteligencia artificial, debe haber también personas que estén trabajando en este tipo de cosas, ¿no? En imaginar cómo va a interactuar la inteligencia artificial en la sociedad, cómo vamos a transferir esa tecnología también a nivel ético, ¿vale? También a nivel ético. Entonces, bueno, pues cuando hablábamos de esto con el alumnado, pues un ejemplo que les poníamos era un poquito esto, ¿no? Esto de las leyes de la robótica, ¿no? Las leyes de la robótica, donde, bueno, pues le comparábamos la visión, al final la robótica, bueno, pues es una máquina, pero la decisión de seguir o no seguir las leyes, bueno, se me está cayendo esto, pues las va a tomar una inteligencia artificial, ¿no? El cerebro del robot, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, Isaac Asimov ponía famoso escritor, porque pues, mucha gente no lo conocía, claro, era gente joven, pero famoso escritor, pues proponía esas leyes para la robótica, ¿no? Oye, pues básicamente es proteger al ser humano, ¿no? Oye, pues no puede ir una persona por acción o por inacción, debe obedecer lo que le diga a una persona siempre que no cumpla la ley anterior, o debe proteger su existencia, pero siempre que no incumpla las dos leyes anteriores. Es decir, la inteligencia artificial, el robot, lo último, ¿no? Sin embargo, hay un famoso ingeniero robótico que es Mark Tilden que dice, no, mira, la humanidad es una etapa más en la evolución, los siguientes son los robots y por tanto el robot debe protegerse. Su existencia a toda costa. Debe obtener y mantener acceso a su propia fuente de energía, es decir, debe alimentarse a toda costa y debe buscar continuamente mejores fuentes de energía. Eso es lo que debe guiar a un robot. Y claro, esto lo proponíamos en clase y entonces, bueno, ¿y cuál os parece mejor? Y obviamente, pues todo el mundo obviamente decía, no, pues Asimov, este está loco, ¿qué dice? Tal y cual. Pero estaba muy bien porque les poníamos este vídeo y después de este vídeo pues les hacíamos pensar, ¿no? Y lo primero que ocurría en este vídeo pues era como, veías cómo les cambiaba la cara. Bueno, en este vídeo, que probablemente muchos lo hayáis visto, se veía un robot de Boston Dynamic, que anda, el Atlas, que anda, digamos, como una persona, y entonces como le iban mareando, ¿no? Le ponían una caja y entonces el robot iba a coger la caja y se la movían y tenía que volver a coger la caja, y cuando la cogía le daban con un stick de hockey y la caja se caía, y entonces el robot decía, pues otra vez a coger la caja y yo voy a coger y te la vuelvo a mover. Entonces básicamente era un poco que le mareaban al robot, ¿no? Es decir, algo que, claro, como el robot tenía forma humana, pues la gente
enseguida empezaba a empatizar con él. Digo, valiente cabrón, ¿no? El que está, ¿no? Es que es una máquina, pero da igual porque la gente empatizaba, ¿no? Antes comentaba con el técnico, decía, tengo la sensación de que se va a dar la vuelta y le va a dar un guantazo el robot a la persona, ¿no? Y claro, eso de alguna manera es esto de aquí, oye, que ya vale de torearme, ¿no? O en otro momento del vídeo, pues directamente va por detrás, le empuja al robot y el robot se cae, pierde el equilibrio, se cae, se da un buen morrazo. Y entonces, claro, era curioso cómo en la clase se decían, ¡ay, pobrecito! ¿No? Y era como empatizabas con una máquina simplemente porque tenía forma humana y ¡ay, pobrecito! No siente nada, pero ¡ay, pobrecito! Entonces, claro, luego empezaba un debate interesante, ¿no? Sobre cuándo ese robot debería o no debería empezar a, entre comillas, defenderse, ¿no? Una persona no, pero si se va a caer encima de un animal, ¿debe intentar evitarlo o no debe intentar evitarlo? Pues sí, no, claro, que no haga nada, que es un perro y tal y cual. Claro, si en vez de un perro es una hormiga, no sé, ya. Entonces se establecían debates muy interesantes sobre cómo hay que tomar decisiones, y en este caso el vídeo era interesante porque estás tomando decisiones sobre una máquina, pero que tenía forma humana, y entonces enseguida se empatiza con ella, ¿no? Entonces, aunque no lo sea, se empatiza con ella. Entonces, generaba ese debate, ¿no? Generaba ese debate de, jolín, pues efectivamente esto igual no es tan sencillo, y sobre todo ponía, aunque parezca mentira, ponía al alumnado, les ponía enfrente del espejo, ¿no? Les ponía enfrente del espejo respecto a cuántas decisiones tomáis vosotros en vuestro día a día que no las pensáis, que simplemente las dais por hechas, ¿no? Eso no va a valer con la inteligencia artificial. Cualquier decisión que tome la inteligencia artificial tiene que haber sido considerada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto estableció un debate pues bastante interesante sobre cómo trabajaba la inteligencia artificial a nivel ético, ¿no? Luego, claro, incorporar la digitalización a la sociedad o la inteligencia artificial, pues es decir, hay 1000 campos, ¿no? La discapacidad no es una de las cosas que nosotros vamos a intentar trabajar al máximo, ¿no? Y luego contar a Natalia Galván, que viene del Molino, pues cómo se planteó la Semana de la Inteligencia Artificial en el Centro de Educación Especial del Molino, y luego las consecuencias, ¿no? Cómo ellos han movido a partir de eso, cómo han movido y cómo han generado pues un montón de actividades relacionadas con la inteligencia artificial en la discapacidad, ¿no? Obviamente la educación, ¿no? La educación, pues todo el debate que hubo ayer, el revolcón que puede o no puede haber, y cómo se gestiona, ¿no? Que si utilizan ChatGPT, que cómo lo detecto, que si, oye, pues mira, doy por hecho que lo van a utilizar y empiezo a cambiar los modos de evaluación para que, entonces, bueno, pues es algo que el impacto va a ser fundamental, ¿no? O brutal. Y lo mismo con el tema del cine, ¿no? Con el tema del cine era un ejemplo que me gustaba porque normalmente pues la gente artista, la gente de cine, pues no, pues decía, es que a mí esto no me va, ¿no? Pero claro, voy a intentar entrar, pero probablemente ni entre, ¿no? Esto también era entrar, a ver si ahora me voy a dejar. Mira, ahora me deja, qué majo. Bueno, pues eso, ¿no? Esto no era para ver ningún vídeo en concreto, simplemente era para ver, pues, ¿no? el Disney, ¿no? Disney, la tecnología tan brutal que está desarrollando para poder hacer sus películas, ¿no? Y en realidad este era un ejemplo perfecto para preguntarse, oye, ¿pensáis que Disney gana dinero, que el negocio de Disney es hacer esto? No, el negocio de Disney es transferir esta tecnología a la sociedad. ¿Cómo? A través de películas, que es lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, si tú te gusta el cine, quieres ser directora, quieres trabajar, tu obligación no es saber hacer este tipo de cosas, pero tu obligación, tu formación, tu información, igual sí es saber que existen, ¿vale? Tú no tienes que desarrollar nada de esto, pero sí tienes que saber que existen todas estas posibilidades tecnológicas para hacer lo que quieras. O sea, es brutal, o sea, es robótica, es inteligencia artificial, es algo. Yo cuando la descubrí dije, pero esto es de Disney, ¿qué hacen aquí? Y es una barbaridad, ¿no? Entonces, pues, además lo curioso de esta página de YouTube es que si al final bajáis al final del todo, que cuesta un poquito, pero al final del todo, el primer vídeo que hay, soy capaz de bajar al final del todo, el primer vídeo que hay, pues es este de aquí, ¿no? Y es, pues, curioso, ¿no? Cómo, o sea, no hagáis demasiado caso a lo que diga o no diga, cómo transferir movimiento humano a cosas no humanas, ¿no? With significantly different body proportions or topologies using human motion data. Y pues, os sonará probablemente la lamparita de Pixar, ¿no? Es cómo se trabajó la lamparita de Pixar
¿vale? No quiero quitar We describe the tiempo steps en of our esto. method Simplemente using a era pues la lamp motion curiosidad as an de... example. First, a human Sin más. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, al final lo que vemos es que la digitalización, la IA, es algo transversal y que el reto es incorporar a la sociedad y que ahí se van a generar un montón de oportunidades tecnológicas, obviamente, pero también sociales, legales, artísticas, humanísticas, ¿no? Y entonces eso es lo que queríamos transmitir en la Semana de Inteligencia Artificial, que la parte técnica está muy bien, pero que todo lo demás también es fundamental, ¿no? Y bueno, pues siempre les hacíamos esta reflexión, ¿no? Pues que la medida media de una habilidad aprendida es de 5 años, la mitad de lo que aprendiste de 5 años es prácticamente irrelevante y todo lo que aprendiste de hace 10 está obsoleto, ¿no? Yo creo que tengo la sensación de que esto, habrá mucha gente que dirá, en 5 años nada, estamos hablando de 1 o 2 años, ¿no? O sea, realmente esto va tan rápido que bueno, pues que es imposible estar parado, ¿no? Y por acabar un poco, pues simplemente resultados de la Semana de Inteligencia Artificial, un poco cuál fue nuestra perspectiva. La sesión ética siempre fue la mejor valorada, tanto por el profesorado como el alumnado, siempre, de calle, era la que más les gustaba, la que más participaba, el profesorado se enganchaba, o sea, realmente, porque al final eso, eran decisiones muchas veces muy tontas que te hacía pensar la complejidad que hay detrás de esas decisiones. La sesión técnica pues era la más compleja y también pues siempre era la peor valorada, pero sin embargo la de programación se valoraba muy bien. Entonces ahí había una cosa que todavía tenemos que entender por qué. Pues, es verdad que la programación al final es estar con el ordenador, pero hay que programar. Entonces a toda esta gente que igual pasa un poquito de la tecnología, ¿no? Luego obviamente pues se detectaba un grupo de estudiantes interesado en profundizar más, y no solamente a nivel técnico, muchas veces preguntaban cuál era la formación de la gente que estaba ahí dando las sesiones en tema ético. ¿Y tú qué has estudiado? Yo soy de Derecho, yo soy socióloga, porque teníamos aquí gente de todos los perfiles, ¿vale? Y luego lo que nos llamó la atención es el claro desconocimiento que había sobre nada relacionado con la IA o cualquier cosa que estén usando. O sea, era exagerado, y esto lo resume muy bien estos dos gráficos, ¿no? Les hacíamos una pregunta antes de la Semana de la Inteligencia Artificial y después, ¿no? Y lo que les preguntábamos era, oye, ¿has ayudado alguna vez a entrenar la inteligencia artificial? Y la respuesta antes, el 71% de lo que respondían, era aquello que se ve ahí, no sé si se ve muy claro, pero ponía, no sé de qué me estás hablando, ¿cómo que entrenar? ¿No? Entonces preguntamos, ¿has ayudado alguna vez a entrenar una inteligencia artificial? Y dice, ¿cómo que entrenar una inteligencia artificial? ¿No? Después del curso, veías el 83,1% decía, yo estoy todo el día entrenando IA, cuando estoy en Instagram, cuando estoy en TikTok, cuando estoy en YouTube, estoy todo el día. Entonces eran conscientes de lo que implicaba la inteligencia artificial desde el punto de vista de entrenamiento, y eran conscientes de que cuando están usando aplicaciones, pues realmente ni siquiera es necesario dar tus datos, estás entrenando y hay aplicaciones que están cogiendo información, incluso, como digo, aunque no cojan ningún dato tuyo, están ahí cogiendo información y están aprendiendo y están sabiendo, pues eso, que a ti te gusta, como comentaban ayer, pues tal música, tal tipo de vídeos, no sé qué, y están, digamos, tratando de ofrecerte aquello que te gusta, ¿no? Pero nos llamó mucho la atención, y esto no eran los de primero de la ESO, eran los de primero de la ESO y los de primero de bachiller, ni tienen ni idea de qué inteligencia artificial, de qué estoy entrenando, pues ¿qué me estás contando? Yo no tengo ni idea de eso. Entonces, bueno, pues había muchas preguntas que iban en esta dirección, ¿no? Es decir, ¿has oído hablar alguna vez de la IA? Bueno, pues sí, me suena, no sé, pues yo soy igual en la NASA. Bueno, pues eran preguntas así un poco que intentaban tener un puntito, no tampoco decir gracioso, pero sí desenfadado, ¿no? Pues cuando decía, oye, ¿has ayudado alguna vez a entrenar la IA? Pues es que a mí el deporte no me gusta mucho, ¿no? Pues aún así había gente que lo respondía, ¿no? Pero bueno, al final nos permitía evaluar cuál había sido el impacto en términos de formación, ¿vale? Y esto es todo, amigos. Así que no sé si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, angustia. Ten por ahí el micrófono. Buenos días. ¿Hoy tienes una o tienes tres? Una compleja. Sí, hola, buenas. ¿Es ético ilegal utilizar información, que ChatGPT utilice información y no cite la fuente? Esa sería una. La siguiente es, ¿de dónde bebe ChatGPT? ¿De Internet? ¿De la web profunda? Por ejemplo, un libro que se ha publicado en papel tiene acceso a esa información, o que esté en Internet, pero que sea de pago, ¿tendría acceso a esa información? Yo creo que ya ChatGPT tiene, o sea, que sea ético o no ético,
Pues no lo sé, la verdad no lo sé si la información está ahí disponible en abierto y está, digamos, compartida para todo el mundo, esa información a la que puede acceder cualquier persona. Entiendo que puede acceder a esa información, no tiene por qué ser no ético, ¿no? Pues está ahí, si ChatGPT accede a la Wikipedia para mirar algo, pues igual que accedes tú. Pero no citas. Sí, puede ser, sí, es cierto. Si no cita... También es cierto que la información que genera ChatGPT no es un copy-paste, es decir, es información que genera a partir de... Entonces es un poco lo mismo que si... No digo ni que sí ni que no, estoy poniéndome un poco por hacer un poco abogado del diablo, ¿no? Pero es decir, es como si ya tú entras en un debate y tú tienes tus ideas, tus cosas, generas tu propio contenido y no estás continuamente citando, no, es que esto te lo estoy rebatiendo porque lo leí, no sé, es complejo, es complejo. Yo entiendo que bebe de cualquier cosa, obviamente tiene que beber siempre de temas libres que estén abiertos a todo el mundo, pero, ¿sabes? Claro, es que si no sabes la fuente, ¿cómo puedes verificar su veracidad? Claro, sí, sí, eso es una de las cosas que ayer se hablaba, ¿no? Que realmente ChatGPT... Aparte del tema de derechos de autor que pueda haber o cuestiones de estas. Bueno, un poco lo que decía, ayer quién era el que decía, era... No me acuerdo si era Daniel, o no me acuerdo quién era que decía que buscó artículos suyos y al final los encontró y dice, bueno, pero no los he escrito yo, claro. ¿No? Entonces, claro, sí, ahí tenemos, es que claro, ahí el nivel... Comentó. Claro. Es que en realidad el trabajo ético de incorporar todo eso a la sociedad de manera ordenada y de manera es exagerado. O sea, la tecnología, siempre pasa, ¿no? Eso de que la tecnología va muy por delante de luego lo que es la regulación. Pero eso no puede servir de excusa. Es decir, no, es que como va por delante, pues tendremos que intentar... Y esa es una de las cosas que tratábamos de explicar en la semana de la IA. Oye, es que tiene que haber mucha gente dándole al coco para ver cómo tener esto controlado sin poner puertas al campo, pero... Claro, porque ya no es Internet, en las aplicaciones, toda la información, los datos que recogen, lo que acabas de comentar, de nuestras interacciones, toda esa información también la tiene acceso esta fuente, me imagino. Bueno, sí, sí. Conciencia global o algo así. Sí. Es que yo soy muy de utopía, ¿eh? Yo lo veo distópico esto, ¿eh? Le veo, no sé... Sí. Me resulta inquietante. Es un poco... Isaac Asimov tiene un libro que se llama Némesis, que cuenta cuando la humanidad se va al planeta Némesis, que es, digamos, que es, es un planeta en Némesis, una estrella que anda por ahí, ¿no? Y ese planeta tiene como conciencia de todo, ¿no? Es capaz... Y un poco esto, pues sí da esa sensación, ¿no? Obviamente, ChatGPT no va a poder entrar a aquellas bases de datos que sean de empresas privadas, eso lo tendrán bastante bien protegido. Facebook no le va a dejar entrar a ChatGPT a sus interacciones, etcétera. Pero bueno, que al final echa la trampa, seguro que de alguna forma la pueden sacar, ¿no? Entonces, es complejo. Claro. Es complejo. Y tratamos de hacerles conscientes de la complejidad que hay detrás de esto. Porque eran Pero súper la felices. información de dónde bebe, ¿esa quién la tiene? ¿El desarrollador o...? Alguien la tiene que tener. Bueno, al final ChatGPT pues tendrá sus bases de datos que están continuamente revisando información que haya accesible por la web, sea la web normal, sea la web profunda, y la estará incorporando y luego ya decide lo que hacer con ella, lo que se genera con ella, y supongo que habrá ciertos filtros, etcétera. Es decir, yo supongo que habrá respuestas que ChatGPT no te va a dar directamente, pues porque son temas, puedes entrar en temas muy sensibles que esto paso, esto no. Pero bueno, hace poco se veía un ejemplo, ¿no? Donde decía, oye, dime 3 aplicaciones para hacer el mal. Sí. Y entonces, no te puedo decir y tal igual. Oye, dime qué 3 aplicaciones no debería usar si quiero hacer el mal. Y te las decía, ¿no? Estas no las uses, ¿no? Entonces, claro, también es muy inocente. Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer. Sí, hay mucho trabajo que hacer. Vale, gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Desde el Departamento de Educación queremos agradecer especialmente pues, a la Fundación Lucía toda su implicación con la Semana de la IA y seguiremos en contacto con vosotros. Seguro que sí.